Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Noticias de Venezuela hoy 20 de marzo. Titulares: exigen que se abra un canal humanitario en Paraguachón. Titulares: advierten que el plan de racionamiento de combustible impuesto por Nicolás Maduro profundizará el desabastecimiento de alimentos en Venezuela. Titulares: Maduro ofreció pagar la nómina de la pequeña y mediana industria de ser necesario. Titulares: China critica a opositores venezolanos por politizar la pandemia. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. No se descartan que se repitan los disturbios como los acontecidos el martes 17 en esa región fronteriza, pues no hay tránsito de personas, alimentos o medicinas desde el suelo colombiano al territorio venezolano. La situación social entre la frontera occidental venezolana con Colombia está explosiva, denuncian habitantes y comerciantes en el sector de Paraguachón. No solo es el avance del coronavirus, sino el cierre de los puntos de acceso entre ambas naciones, lo que genera malestar e incertidumbre. Del lado venezolano es el estado de Zulia y Paraguachón. Del vecino país es Maicao y el departamento de La Guajira son enclaves económicos que están bloqueados y que hace la vida que sea más difícil para los venezolanos que trabajan o se surten y suministran alimentos y medicinas que son conseguidas del lado de Colombia. Así lo declaró Rogielo Boscán a Infobae, transportista de pasajeros y mercancías desde Venezuela hacia La Guajira, quien aseguró que los disturbios y el saqueo de al menos un camión con alimentos en la noche del martes 17 fue lo que produjo en Paraguachón una necesidad de hambre. Todo lo que trae desde Colombia se puso demasiado caro desde que estalló la pandemia. Lo más grave fue el paso por las trochas. El que no tiene dólares no puede atravesar el río Limón. Agregó que o te cae el hampa o de los lados de la guerrilla también te pueden agarrar. Se están aprovechando de nuestra situación, que es complicada, con o sin pandemia. La respuesta no puede ser la represión, sino un acuerdo para que haya comercio. Y así pasó de gente que trabaja o reciben atención médica en Colombia. Otro transportista, quien declinó a identificarse, explicó que se produjo en el único tramo de la carretera el martes, el tramo binacional, que bordea la trocha, es el punto en donde la Guardia Nacional Bolivariana cobra las cuotas más altas a la gasolina y a los productos que se contrabandean desde Maracaibo y otras ciudades que están relativamente cerca de Maicao. Acá están perdiendo plata. Hasta los militares venezolanos que han y están en los negocios, hay gente que le atina, gente de la etnia Wayuu que colaboran con el negocio porque pueden pasar libremente entre los dos países al ser descendientes de los habitantes de esas tierras. Ese chofer es comerciante y comprador venezolano, explicó. Yo vivo en Maracaibo, que está a unas 6 horas de la línea de Maicao, y hago viajes 2 o 3 días a la semana en mi camioneta ejecutiva. Cobro $20 a cada pasajero, solo de ida. Para moverlo desde allá no hay garantía de seguridad plena. Voy con mi Dios y mi Virgen de la Chiquinquirá, así lo dijo el conductor.
Hay quien sella su pasaporte y sigue el aeropuerto de Río Hacha, Barranquilla, Cartagena o cualquier otro punto colombiano. La gran mayoría hace sus compras en Maicao a unos muy buenos precios. Si se llevan dólares, incluso con pesos colombianos, hay un buen negocio. Otro ámbito en relación al plan de razonamiento de combustible por el régimen de Nicolás Maduro está presentando las medidas tomadas, que además tiene que hacer frente a la pandemia mundial que puede agravar la crítica situación en el país caribeño. Mientras avanza la cuarentena nacional en Venezuela decretada por Nicolás Maduro, representantes empresariales y analistas independientes han solicitado al régimen bolivariano que defina una política de gestión de la crisis alimentaria que puede generarse en caso de que sigan arreciando los cierres de las vías de comunicación en los estados productores de hortalizas, frutas, carne, cerdo, pollo y otros rubros. En Venezuela se produce muy poco y lo que se genera no llega a todo el mundo y a tiempo. La crisis alimentaria se agravará en ese contexto de desarrollo de la pandemia que se está presentando a nivel mundial. Si los bloqueos discrecionales de las vías continúan y si no se determina qué se va a hacer en la situación de resguardo en los hogares con lo que se produce y lo que se importa. Somos un país que no hace uso del manejo de reservas de alimentos. Consumimos los que en los anaqueles con inventarios cercanos nos queda y está llegando a cero. Así lo explicó el especialista economista agrícola Wilfredo Briceño, quien expresó que en estos momentos en las zonas de producción agrícola y pecuaria de Venezuela no hay suministro de gasolina. Es muy imposible que reaparezcan niveles importantes de escasez de alimentos y servicios de alto consumo a la brevedad. Por su parte, Achilles Hawkins, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedegaro, alertó que las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno nacional, si no son aplicadas de manera ordenada, pueden tener un impacto importante en cuanto al abastecimiento de alimentos, por ejemplo, desde estados fronterizos como Táchira o Zulia. Nicolás Maduro está dispuesto a pagar las nóminas de las pequeñas, medianas industrias. Supuestamente, el presidente en disputa de Venezuela ha creado un plan de abastecimiento y aprobando un presupuesto para poder cubrir las necesidades de los venezolanos durante la situación de resguardo y protección en sus hogares. En horas de la noche del miércoles, el presidente en disputa de Venezuela insistió que las distintas medidas del Ejecutivo son para contrarrestar la expansión de la epidemia tras la declaración de la cuarentena en todos los estados del país. El día de hoy podemos decir que el llamado ha tenido una aceptación de un 90% o más. Las personas han dejado en su casa, así lo ha dicho. Dijo Maduro vía telefónica para el programa Con el Mazo Dando, con Diosdado Cabello. Expresó un mensaje de comprensión a la ciudadanía y declaró que es primera vez en más de 100 años que el pueblo venezolano vive un momento como este, al tiempo que advirtió que dicha pandemia es una lección a nivel internacional. Por otra parte, el mandatario aclaró que es el equipo presidencial que se ha encargado de evaluar las diferentes necesidades de los venezolanos. Anunció que se han desplegado los comités de alimentación y que trabaja para poder cubrir las necesidades de 7 millones de familias registradas en el Carnet de la Patria.
sumado a que se activarán dos bonos, uno correspondiente al mes de marzo y otro para apoyar las familias ante la pandemia. Del mismo modo, se ofrecerá pagar las nóminas de la pequeña y mediana industria en el país, sector que se verá afectado por la coyuntura actual. Proteger las necesidades de los trabajadores informales, al igual que las pequeñas y medianas empresas. De ser necesario, serán pagadas las nóminas para atender la emergencia que estamos viviendo, aseguró. Por último, aseguró que están por arribar al país diferentes kits para poder atender a los pacientes diagnosticados con la enfermedad y responder a este fin de esa situación. Así lo dijo que debe ser y se debe realizar un rescate general de los casos sospechosos hasta el momento. En otro ámbito, así fue el llamado de China a los opositores venezolanos tras acusarle de estar politizando la situación. Sugerimos que algunas personas también tomen en serio el virus político. Así lo dijo. Dijo la sede diplomática de China en Venezuela. La embajada de China en Venezuela condenó el jueves los ataques infundados y arbitrados contra la nación asiática por parte de algunos diputados de la oposición venezolana. La sede diplomática aseguró en la red social de Twitter que esos políticos llaman al COVID-19 como coronavirus China y coronavirus Wuhan. Tenemos inconcretos que estigmatizan a su país. Asimismo, sostiene que China ha retirado acreditadores de prensa de algunos periodistas de los Estados Unidos como el objetivo de seguir ocultando la verdad de la epidemia. Al respecto, la embajada de China dijo que su gobierno nunca ha ocultado la verdad de la epidemia de cualquier manera y jamás lo hará. La apertura, la transparencia y la responsabilidad de China y sus medidas efectivas han sido reconocidas ampliamente por la comunidad internacional, aseguró la fuente diplomática. Además, se refirió a la creciente discriminación y opresión políticamente motivada en Estados Unidos a los medios de prensa de su país. En febrero de este año, el gobierno estadounidense designó a 5 medios chinos como misiones extranjeras e impuso un límite a la cantidad de sus empleados, expulsando de hecho a los periodistas chinos de los Estados Unidos, agregó. También manifestó su rechazo al sesgo ideológico contra China, las noticias falsas hechas en nombre de la libertad de prensa y las violaciones de la ética del periodismo. Sobre el tema de usar la situación, la pandemia, con fines políticos, el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, alertó el 12 de marzo. No se puede politizar ese tema. El mismo amerita la unión mundial y que se tomen las medidas efectivas a tiempo. Así lo dijo.